Tenemos en las siguientes sesiones, el martes 8, al doctor Juan Carlos del Águila Llanos, el miércoles 9, Silvia Noemí Huiz Alvarado, el 10, José Iván Sarabia Quispe, el lunes 14, Tania Bocanegra Risco, y cerramos con una conferencia de un médico legista como es José Luis Pacheco de la Cruz. Como se darán cuenta, ya no he querido, por no emplear más tiempo de la doctora Fernández, indicar los temas que ellos van a exponer, pero obviamente todos están vinculados con este rubro, derecho de familia y violencia familiar. Doy por inaugurado entonces este seminario especializado sobre el tema que acabo de indicar y recibimos con unos fuertes aplausos a la doctora Lorena Fernández Vilca. Muchas gracias por su colaboración, doctora. A usted, doctor, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la oportunidad. Es para mí un honor volver a reencontrarnos de manera virtual en esta plataforma, ¿no? Con la intención justamente de compartir, como siempre decimos, el derecho de familia, que para mí es mi pasión, ¿no? Yo me dedico, litigo en lo que es derecho de familia, ¿no? No veo ninguna otra rama que no sea derecho de familia. Vemos familia civil, familia penal y familia tutelar, ¿no? Y es una especialidad muy bonita, muy amplia, ligada pues al derecho, que como siempre decimos con los colegas cuando conversamos, ¿no? El derecho de familia tiene bastante de ese sentimiento, y va relacionado bastante con la persona. Entonces, sin más que decir, vamos a iniciar con la sesión que corresponde y está programada para el día de hoy, tal como ya lo ha señalado el doctor Neira, ¿no? En lo que respecta a matrimonio, divorcio y unión de hecho con las causales respectivas, ¿no? Eh, no sé si sea prudente para temas de guiarnos, que pueda compartirles algunas PPTs un poco a manera de guía, ¿no? Para que justamente esto sea didáctico y después podamos conversar un poquito. Ahora vamos a ver si puedo compartirlas. Entonces, hoy día tenemos la institución del matrimonio, que es una institución pues, bastante importante dentro del derecho de familia, porque siempre decimos, pues, ¿no? Que todas las relaciones que inherente están ligadas a la base del matrimonio o a la unión de hecho, ¿no? Que es la formas que tenemos de establecer formalmente familias acá en nuestro país, ¿no? Recordemos que también tenemos la opción, pues, dentro del matrimonio, como también tenemos la opción de la unión de hecho. Y dentro de la unión de hecho tenemos, pues, las uniones de hecho propias, ¿no? Que son aquellas que están, pues, inscritas formalmente y que con ellas van a conllevar a todos los derechos que correspondan, ¿no? Y las uniones de hechos también propias, ¿no? Las que están registradas y las impropias, aquellas que no están registradas. Recordemos que la única que va a tener derechos como tal son aquellas que están propiamente registradas, hablando de las uniones de hechos, ¿no? A manera introductoria. Ya, entonces, como yo les contaba, ¿no? Tenemos dos formas de establecer básicamente familia en nuestra institución. Una de ellas es el matrimonio, que siempre hemos dicho, ¿no? Es una institución importante, ¿no? Para la sociedad, porque de ella, como les había dicho en la introducción, emanan todos los derechos que corresponden, ¿no? Y esta institución va a tener consecuencias jurídicas justamente para garantizar la estabilidad y la permanencia, ¿no? Como sabemos siempre, la familia pues siempre está vista como una cédula natural y fundamental, ¿no? Y esta es cuando se da en el matrimonio o en la unión de hecho, ¿ya? En nuestra Constitución, que nosotros tenemos, la de 1993, y siempre yo hago este preámbulo, como ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? En nuestro artículo 4, ¿ya? Siempre, y les he resaltado ahí con rojo, promueven y protegen la familia. Nuestra Constitución y nuestro Código Civil vigente es bastante protector de la familia. Y justamente como su finalidad es proteger la familia, ¿no? Es que pues los divorcios acá en nuestro país son considerados un poco tediosos, ¿no? Sobre todo cuando no hay un mutuo acuerdo y tenemos que iniciar un divorcio en la vía judicial. Entonces, justamente ¿por qué? Porque trata de proteger a la familia y trata de conservarla. Y la promoción al matrimonio es aquella que siempre vemos, como les explico yo, en algunos casos, por ejemplo, cuando llega el mes de febrero, vemos pues que la municipalidad de tal distrito está haciendo matrimonios masivos y por cada matrimonio masivo te regala una tortita para cada pareja, ¿no? Entonces te está promoviendo al matrimonio, está incitando, ¿no? A que nuestra población opte justamente por el matrimonio, ¿no?
por regularizar, por legalizar el matrimonio. Sin embargo, no vemos pues que los divorcios sean gratuitos, ¿no? Y ahí vienen las preguntas que siempre nos hacen, ¿no? ¿Por qué es tan fácil casarse y tan difícil divorciarse? ¿O por qué me puedo casar gratis, pero para divorciarme de todas maneras me tiene que costar? Porque ya sea divorcio de mutuo acuerdo o divorcio judicial, yo tengo pues que invertir, ¿no? Entonces, justamente porque hay promoción al matrimonio, ¿no? Y trata de proteger, ¿no?, a la familia como tal, ¿no? Entonces, esas son una de las características que tiene nuestra Constitución y nuestro Código Civil. Son bastante protectores, ¿no?, de la familia, ¿ya? Entonces, seguimos avanzando, ¿no? Y tenemos pues como características básicas, fundamentales, que ya sabemos en nuestra institución, que el matrimonio es aquella unión, ¿no?, entre hombre y mujer, ¿no?, monógama y heterosexual, ¿no? Esta unión obviamente debe ajustarse a lo establecido por la ley y por ende, ¿no?, está impuesta bajo términos legales y estos no pueden ser modificados, ¿no? Es mediante voluntad. Y justamente acá quería hacer un paréntesis. Para el matrimonio yo tengo que tener voluntad, ¿no? Es así, yo tengo que dar mi declaración manifiesta. Yo recuerdo muy bien, hace muchos años salió en televisión por ahí un episodio que justamente decía, ¿no?, que se estaba casando, parece una pareja en un matrimonio comunitario, ¿no? Y la jovencita, no, bueno, jovencita es un decir, una señorita de 20 años, le preguntaban al momento de dar el sí y ella decía, se quedaba callada. Le preguntaban y ella se volvía a quedar callada. Le preguntaba, ¿acepta usted al señor fulano de tal? Se quedaba callada, ¿no? Entonces, el registrador, ¿no?, el quien hacía las veces, lo tomó por sí, ¿no? Y ya, sí, ¿no? Y la casaron. Y luego pues salió que ese matrimonio había sido nulo porque justamente faltaba un elemento crucial, que era la voluntad de la persona, ¿no? Ella no había dicho la voluntad de manera clara y expresa. Y mencionando otro ejemplo también, ¿no?, decíamos que en algunos casos por ahí también había algunas parejas que en pleno matrimonio, al momento de dar el sí, un poco de hacerse los jocosos, los graciosos, ¿no?, les preguntaban si sí aceptaba y decían que no, con ánimos de broma, ¿no? Evidentemente como un no, pero sí, y evidentemente el registrador cerró el acto ahí y ahí mismo se dio por sentado que no, porque claro, la voluntad de los esposos es una característica básica del matrimonio, ¿no? Sin mi manifestación de voluntad, entonces, ¿cómo podría llevarse a cabo? Sin embargo, esta unión estable no es inmutable, ¿ah? Porque obviamente en el tiempo puede cambiar. ¿De qué forma? Justamente cuando se produce una disolución, ¿ya? Ahora, los fines del matrimonio, ¿no? El matrimonio como tal tiene ciertos fines y es importante, ¿no?, saber cuáles son los fines del matrimonio porque a dónde me lleva y cuál es la intención. Uno de ellos, pues, justamente es el reconocimiento legal de esta unión, ¿no?, que como dice nuestra legislación, está dirigida a la procreación de hijos, ¿no? Que ahora, bueno, ya no es uno de los fines primordiales porque también tenemos en la actualidad parejas, ¿no?, que se unen en matrimonio justamente con la intención de hacer vida en común, pero no para procrear, ¿no? Y esta procreación también de la que tanto se menciona, ¿no?, es uno de los motivos también. Yo he visto parejas que tienen que estar ambos de acuerdo, ¿no?, en el matrimonio, porque he visto personas que demandan el divorcio justamente con la intención de que yo quería tener hijos y Pepe no quiso tener los hijos, ¿no? Y se está incumpliendo uno de los fines, porque yo desde un momento me casé con esa intención, ¿no? Bueno, el sentar la base de la organización familiar y la ayuda mutua entre los cónyuges, ¿no? Justamente el matrimonio es esa, la ayuda comunitaria, la ayuda mutua. ¿Y por qué hacemos estos preámbulos de los fines? Porque los deberes del matrimonio señalados en el artículo 288 y 289 de nuestro Código Civil va a tener bastante implicancia, porque fíjense que son solamente 3 deberes del matrimonio, pero estos deberes, y lo van a ver en un cuadrito que lo tengo ahí, creo que en 1 o 2 PPTs más adelante, están amarrados justamente, ¿no?, a las posibles causales de divorcio, porque en el matrimonio yo debo tener mi deber de fidelidad, de asistencia mutua y de cohabitación. Si alguno de estos deberes se rompe, que es lo que en la práctica a veces sucede,
Entonces, la otra persona está facultada para, en todo caso, pedir justamente el divorcio, invocando, ¿no? Si es que estuviéramos hablando de un divorcio judicial, alguna de las causales señaladas en nuestra legislación. Entonces, fíjense ustedes que fidelidad, asistencia mutua y cohabitación nos va a llevar justamente a estas causales y los deberes incumplidos que vemos ahí. Porque miren, por ejemplo, la causal de adulterio, ¿cuál es el deber que va a romper? El de fidelidad, ¿no? Igual que el de respeto mutuo. La de violencia física, ¿cuál es el deber que me va a romper? El de respeto mutuo, ¿no? Y así cada una de las causales que yo he puesto acá en este pequeño cuadrito, ¿no? Justamente atacan o rompen un deber incumplido. Por ejemplo, miren, abandono injustificado de la casa. ¿Qué deber está incumpliendo? El de cohabitación, ¿no? Asistencia mutua y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de los deberes incumplidos atacan o cada causal ataca uno de los deberes incumplidos, ¿no? Es ahí para que ustedes lo puedan tener presente, ¿no? Y si seguimos avanzando, ¿no? Acá entrando ya al tema de fondo, nos damos cuenta que nosotros en nuestra legislación tenemos dos tipos de divorcio, ¿no? Entonces tenemos el divorcio de mutuo acuerdo, que como su propio nombre lo dice, es aquel divorcio donde yo me voy a poner de acuerdo con la persona para que justamente se rompa de manera con mutuo acuerdo, previa conversación, ¿no? Entre las partes, ¿no? Que es el divorcio más rápido y el que se supone, ¿no? Deberíamos nosotros los abogados cuando asesoramos a las partes, si es que ya esa pareja no va a continuar con un matrimonio, ¿no? El divorcio de mutuo acuerdo es una muy buena opción porque es un divorcio rápido, es un divorcio célere, ¿no? No va a hacerme tanto desgaste emocional, suele ser más económico por ser más corto que uno a largo plazo como es un judicial, ¿no? Pero justamente tiene el componente de la voluntad de las partes, ¿no? Si alguna de las partes no desea el divorcio de mutuo acuerdo o no está de acuerdo con los términos de esto, definitivamente entonces estaríamos hablando, ¿no? De la vía judicial. Que un divorcio judicial aquí en el Perú por causal sabemos que mínimo, ¿no? Sus 2 años y medio, ¿no? Por lo trámite y por el trámite y porque los plazos en esta vía procedimental son más largos, ¿no? Ya que va en la vía de conocimiento. Entonces, un divorcio judicial suele ser más engorroso en tiempo, ¿no? Que uno de mutuo acuerdo. Ahora, entrando propiamente ya a las causales de divorcio como tal, ¿no? Como sabemos, el divorcio por causal persigue pues justamente la destrucción, el término de esta relación, de este lazo conyugal, y en ellas vamos a encontrar pues que el divorcio disuelve el vínculo matrimonial, ¿no? Por alguna de las causales previstas en la ley. ¿Para qué? Para poner justamente fin a los deberes conyugales. ¿Cuáles eran los deberes conyugales? Los que habíamos señalado, que justamente le decía yo, que eran los que los cónyuges tenían que tener presentes, como la cohabitación, el respeto mutuo, la asistencia, ¿no? La fidelidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, una vez que la pareja ya decide, mutuo acuerdo, no continuar con esta relación, con este matrimonio, ¿no? Se va a dar el divorcio, que es una figura, ¿no? Es una institución jurídica, ¿no? Donde se va a romper este vínculo patrimonial, tiene que haber un pronunciamiento judicial, si es que estamos hablando de un divorcio judicial, y tiene que ser con una causal expresa en la ley, ¿cierto? Entonces, ojo, aquí recordemos siempre, ¿no? Yo siempre hago precisión. Hay algunas personas, ¿no? Que tienen, bueno, nosotros tenemos conocimiento de derecho, ¿no? Pero hay personas que no tienen conocimiento de derecho y creen, vienen con la idea, sobre todo me ha pasado en personas mayores, ¿no? Se acercan y me dicen, doctora, a mí me han dicho, me han comentado por ahí, que si yo tengo 10 años de separado, es como si yo ya estuviera divorciado. Entonces, como me dijeron eso, yo ya me adelanté y yo ya hice una vida con otra persona, ¿no? Cosa que no es así, ojo, tiene que haber un pronunciamiento, como todos sabemos, ¿no? No es que porque yo esté separado 2, 4, 6, 30 años, ya es como si estuviera divorciado. Evidentemente no, porque si esa persona fallece estando casado,
De todas maneras va a haber un viudo, ¿no? Una persona, y esa persona va a generar todo lo que corresponde, ¿no? De este causante. Entonces, no es que porque yo esté separado muchos años, me casé, pero nunca conviví con esa persona, estoy separado X tiempo, entonces es como si ya estuviera divorciado. No, ¿no es cierto? Sabemos muy bien que tiene que haber un pronunciamiento. Si estamos hablando de un divorcio judicial, entonces el pronunciamiento va a ser judicial, ¿no es cierto? Las consecuencias justamente de este divorcio es que va a poner fin a la sociedad de gananciales. Evidentemente ya no va a haber más temas que liquidar si es que estoy casado bajo el régimen de comunidad de bienes. Libera de los deberes matrimoniales, es decir, con el divorcio yo ya no tengo la obligación de asistencia mutua, respeto, fidelidad, cohabitación, porque ya con el divorcio estoy liberada, ¿no es cierto? Y quedo pues facultada para volver a contraer nuevas nupcias, ¿no? Esto de que me libera también de los derechos matrimoniales también siempre se precisa, no se da por sentado, porque hay algunas personas, algunas señoras cónyuges, ¿no? Que estando casadas, por algún motivo, demandaron por alimentos al esposo. Entonces ellas tienen una pensión de alimentos y creen que la pensión de alimentos las va a acompañar de por vida. Pero, oh casualidad, cuando ya se disuelve el vínculo matrimonial mediante el divorcio, ellas se sorprenden, ¿no? Dicen, pero ¿y ahora que estoy divorciada ya perdí la pensión de alimentos? Sí, claro, ¿no? Porque con el divorcio se libera de los deberes matrimoniales, de ayuda mutua, de cohabitación, ¿no? Apoyo, asistencia, ¿ya? Esa es una de las consecuencias justamente del divorcio, ¿ya? En nuestro sistema de divorcio, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de divorcio, el divorcio remedio y el divorcio sanción. El divorcio remedio no es otra cosa que con palabras sencillas, ¿no? De que aquí no interesa el motivo, la causal, el responsable, ¿no? Simplemente nuestra legislación considera, ¿no? Que cuando ya un matrimonio no va más, no da, está muy roto, ¿no? Lo mejor que le puede pasar a ese matrimonio es el divorcio. Por eso es que se llama remedio, porque justamente el divorcio va a ser un remedio, un tónico, una solución para este matrimonio. Y tenemos por otra parte el sistema del divorcio-sanción, que no es otra cosa donde aquí sí importan los motivos, aquí sí importa qué es lo que ha pasado en ese matrimonio. ¿Por qué? Porque en este tipo de divorcio-sanción va a haber un cónyuge culpable y va a haber uno inocente, por así decirlo. Y nuestra ley tiene que proteger al cónyuge inocente, ¿no? Va a tratar de cuidarlo, ¿no? Entonces, aquí sí, ¿no? Es por eso que ahora vamos a ver, ¿no? La mayoría de nuestras causales de divorcio están hechas para ser causales culposas, ¿no? Están hechas para ser causales culposas y para que alguno de ellos tenga la culpa, ¿no? Es por eso que, como se dice, que obviamente hablando en los procesos judiciales de divorcio por causal, donde la mayoría son divorcios por sanción, la pareja pues se quiere matar en el proceso, ¿no? Porque cada uno de ellos quiere demostrar quién es el cónyuge culpable y quién es el inocente. Porque si yo soy el inocente, la ley me va a tratar de proteger, ¿no? Me va a indemnizar y va a sancionar al cónyuge culpable. Entonces yo demuestro que me divorcié, pero por ti. Yo demuestro que esto se terminó, pero por ti. No, es que yo hice esto a razón de esto tuyo, ¿no? Entonces, y por eso yo demando divorcio. Ah, no, pero entonces yo reconvengo en el divorcio porque yo soy más bien el afectado, ¿no? Justamente porque todos quieren quedar como los cónyuges, pues, perjudicados. A ver, aquí, miren, yo aquí hice un pequeño esquema, voy a terminar de que aparezcan todos los, ¿no? Ya, ahí, ¿no? Si nos damos cuenta, en una parte tenemos, como ya yo les había adelantado, el divorcio remedio y en otra tenemos el divorcio sanción. En el remedio, ¿no? Ya les había dicho, no es importante quién tiene la culpa, en el sanción sí, ¿no? Y yo tengo que demostrar que se ha roto un deber de fidelidad, asistencia mutua, cohabitación, ¿no? A diferencia del remedio, ¿no? Aquí puede iniciarlo cualquiera, incluso si yo soy el cónyuge culpable, bueno, yo voy a iniciar mi divorcio. O también puede ser que yo no sea el más perjudicado,
En el divorcio-sanción va a haber un cónyuge culpable a quien tenemos que sancionar y va a haber un cónyuge inocente a quien vamos a apoyar, ¿no? Entonces, solo se puede interponer la demanda de divorcio sobre este sistema, pues, ¿no? Generalmente, cuando yo demando divorcio por causal y en sanción, yo no voy a demandar hechos propios, pues, ¿no? ¿Ya? Y justamente aquí, en medio, hemos puesto la indemnización porque, claro, las personas van a querer que se le indemnice, ¿no? En el artículo 349, ¿no? Nosotros nos dice, ¿no? Que puede demandarse el divorcio por las causales señaladas en el 333, que son las dos. Si ustedes se dan cuenta, tenemos muchísimas más causales como sanción y las causales como remedio solamente tenemos dos, ¿no? Ahí es la 12, la he separado en dos partes, ¿no? Y en la sanción todas, pues, ¿no? En sanción el adulterio, la violencia físico-psicológica, el atentado contra la vida del cónyuge, ¿no? Todas esas, si ustedes se dan cuenta, ahí va a haber un culpable. La injuria grave, ahí hay un culpable. El abandono injustificado, el culpable será quien abandona. La conducta deshonrosa, el culpable será quien, ¿cómo se llama? Quien realiza la conducta, ¿no? El uso habitual de drogas o alucinógenas va a ser quien las consume. Y así sucesivamente hay una lista y ahí va a ser culpable quien hace la acción. Y en el remedio solamente tenemos la separación de hecho de los cónyuges, ¿no? Durante un periodo no interrumpido de más de 2 años, ¿no? Y 4 años si es que hubieran hijos, y la separación convencional. Esas son las dos únicas formas que tenemos de remedio. Generalmente, pues, nuestro divorcio causado como tal, por causal, tiene más sanciones, ¿no? Más causales de divorcio por sanción que de remedio, ¿no? Entonces, ahí vamos a comenzar a entrar a las causales, ¿no? Igual yo les he puesto arriba con rojo, ¿no? Les he puesto ahí lo que son sanción, que prácticamente es en su mayoría. Y ahí, pues, la sanción del adulterio, pues, no es la ausencia de la monogamia. Se entiende, pues, que yo, cuando estoy en adulterio, ¿no? He cometido relaciones sexuales con otra persona, con un tercero, ¿no? Algo que se suele, y me voy a adelantar un poquito, algo que se suele confundir en la práctica algunas personas, ¿no? Hay una delgada línea para las personas entre el adulterio con la conducta deshonrosa. Sin embargo, ¿no? Ya en la práctica se ha visto que el adulterio es aquella, pues, relación que yo tengo con una tercera persona fuera del matrimonio y que producto de esa relación, en muchos casos, suele haber un hijo extramatrimonial. Incluso la partida de matrimonio, la partida justamente de este hijo extramatrimonial, es la prueba de este divorcio por causal, con el hijo justamente extramatrimonial. Si por el contrario, pues yo estando casada tengo una relación con una tercera persona, pero no tengo hijos, eso sería una conducta deshonrosa, ¿no? Por eso es que siempre acá en prueba, ¿no? Porque recordemos que cada causal que yo invoque debe ser debidamente probada, ¿no? La prueba de la causal de adulterio es la partida de nacimiento del hijo extramatrimonial. No es que la persona tiene una tercera persona, tiene un amante, pero no hay hijo extramatrimonial, entonces es muy probable que encauce en conducta deshonrosa. He puesto ahí yo un relojito siempre porque hay causales como estas que tienen un tiempo de vigencia. Nuestra legislación nos dice a 6 meses de conocida la causa o a los 5 años de haberse producido. En realidad, en la práctica, yo les voy a decir algo. El tiempo en esta causal es un poco peliagudo, porque muchas personas se enteran de este hijo extramatrimonial, pero como no hay cómo demostrar que se enteraron, recién cuando ya realmente se pelean, ya no quieren continuar con ese matrimonio, invocan justamente esta causal de adulterio y dicen es que yo recién he tomado conocimiento. El niño ya tiene más de 6 meses de nacido, pero yo recién he tomado conocimiento. Y como recién he tomado conocimiento y la ley dice 6 meses de conocida la causa, invoco esta causal de divorcio, ¿no? Entonces, más o menos para que ustedes puedan ver. La violencia físico-psicológica, ya, que es una causal, no es sencilla de probar, ¿no? Porque este proceso de violencia física, esta causal de violencia física y psicológica, debe ser probada también, ¿no? ¿Por qué? Porque es un divorcio, porque se rompe, se atenta con el deber de respeto mutuo, ¿no?
Entonces es el comportamiento de dañar íntegramente al otro cónyuge, ¿no? Y de afectarlo. Existe el vínculo, obviamente para todas las causales de divorcio tiene que haber un vínculo vigente, ¿no? Tiene que haber la violencia en cualquiera de sus formas, tiene que haber pues la intención también o el ánimo de hacer querer sufrir al otro cónyuge, ¿no? No se funda en hecho propio, ¿ah? Ya en realidad ninguna de las causales se funda en hecho propio, pero igual siempre se los pongo, ¿no? Y no es requisito la existencia previa de una sentencia condenatoria, o sea, no es necesario que recién la persona tenga una sentencia condenatoria para yo con esta sentencia accionar, ¿ya? Lo que sí va a ser prueba idónea son los certificados médicos, los protocolos, las pericias, las denuncias por violencia, ¿no? Que de repente hayan pasado o no hayan pasado, porque en algunos casos las denuncias son archivadas, pero no por falta, no porque haya sido mentira, ¿no? Sino porque de repente la señora lo hicieron verse como faltas y de repente no como delito, ¿no? Han pasado de repente al juez de paz letrado, ¿ya? Y también esta es una de las causales que también tiene un plazo para ser conocida, ¿no? Para invocarla. El atentado contra la vida del cónyuge es una causal que no es muy común, ¿no? No es que las personas generalmente vivan queriendo matar al otro cónyuge, pero de darse el caso, ¿no? Tiene que haber la intencionalidad, ¿no? De haber querido, pues, quitarle la vida a la otra persona, ¿no? Es una causal que viole el deber de cuidado y asistencia recíproca, ¿no? Y el acto, pues, pone en peligro la vida de la otra persona. Aquí, por ejemplo, ¿no? Sí tiene que haber un proceso penal por la causal. De todas maneras, yo tengo que haber iniciado un proceso contra esa persona y acá sí se necesita la sentencia, ¿ya? La sentencia condenatoria, cosa que no se necesitaba, por ejemplo, en la causal de violencia. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo, pues, ¿no? Obviamente acá sí tiene que haber una sentencia condenatoria. Y al igual que la causal de adulterio, esta maneja los mismos plazos para poderse invocar, que son la de 6 meses de haber conocido la causa y la de 5 años de haberse producido. ¿Ya? La injuria grave. Esta causal es aquella, pues, que ofende, ¿no? La dignidad del otro cónyuge, ¿no? Es cuando yo considero, pues, que se está menguando mi reputación, ¿no? Mi dignidad, mi personalidad, ¿no? Como de repente con calumnias, con denuncias falsas, ¿no? Esta injuria grave también es usada, ojo, ¿no? A la abstinencia sexual. Parece chiste, a veces parece gracia, ¿no? Y por ahí, pues, ¿no? Es común que a veces no hayamos escuchado de repente a la universidad cuando uno estudia o cuando cruzamos con estudiantes. Doctora, si mi pareja se niega a tener relaciones sexuales conmigo, ¿me puedo divorciar? ¿No? Y sale ahí como en son de broma. En realidad sí, hay una causal que lo toma, que sería la causal de injuria grave, porque la abstinencia sexual es una forma de injuria grave, ¿no? Porque afecta la dignidad de la otra persona de no querer tener contacto con la persona que se entiende es mi cónyuge, ¿no? O también la fecundación o esterilización no consentida. ¿Qué pasa pues si yo estando casado, mi esposo me dice que no quiere tener bebé, no quiere tener familia, pero yo usando pues que justamente uno de los fines del matrimonio es la procreación, no voy y hago una fertilización in vitro? Eso también, ¿no? Sin el consentimiento de la otra persona, es una forma de injuria grave, ¿no? Entonces, o también la clásica causal de que no hagan vida en común, ¿no? Una cosa es que las personas no hagan vida en común porque se encuentran de repente haciendo trabajo, no sé, en mina, fuera de Lima, ¿no? Y otra es que las personas se casen pero que no deseen vivir juntas, ¿no? Igual que la anterior, no se funda en hecho propio, pues, no puedo decir, sí, yo injurié a Pepe, sí, pero quiero divorciarme, yo quiero usar esta causal de que acá la injuriosa soy yo quiero divorciarme. No, pues, no se usa en hecho propio, ¿no? Y la prueba va a ser aquella en la que los hechos se puedan demostrar, ¿no? Todo aquello que les sirva, ¿no? El plazo aquí también es corto, es de 6 meses de producida la causa, ¿ya? Entonces, el abandono injustificado de la casa conyugal es otra de las, bueno, es una de las causales que más se usan, ¿no? Si pudiéramos hacer un porcentaje de causales, hay unas que son más comunes,
porque son más usadas en la práctica por otros, ¿no? Porque son más difíciles de probar, porque son más fáciles de que puedan ocurrir. Acá no es otra cosa que el abandono unilateral de uno de los cónyuges. Me voy sin motivo, sin razón oportuna, ahorita vengo, me voy al mercado y no regreso más, ¿no? Es el alejamiento de la casa conyugal, ¿no? Y bueno, pues, y con ello se rompen también los deberes conyugales y filiales, porque si el hombre o la mujer se va del matrimonio, entonces estoy rompiendo esos deberes, ¿no? El tiempo establecido es por 2 años continuos o cuando la duración sumada haya excedido este plazo, ¿no? Claro, tienen que pues probarlo, ¿no? Y debe distinguirse de la de separación de hecho. Ojo, ahora, haciendo paréntesis acá, yo puedo demandar por 1, 2, 3, 4 causales, ¿ah? Si es que tengo varios motivos y puedo probar varias de ellas, yo puedo acumulativamente demandar varias causales, ¿no? Las que mejores se acomoden a mi caso, ¿ya? Aquí también, no se funda en hecho propio, tiene que haber pues un vínculo matrimonial vigente, ¿no? Esta causal no caduca mientras subsiste el abandono, ¿no? Mientras existe el rehusamiento, mientras María no quiera regresar, no quiera ir regresar al hogar conyugal, ha preferido quedarse en provincia, en la casa de los papás, ¿no? Entonces, esa causal no caduca, ¿no? Muchos casos, ¿cuál va a ser la prueba? Las denuncias policiales que se hacen, que acá ahora, ¿no? También paréntesis acá para que se lleven toda la información, ya la policía no está haciendo constataciones por abandono de hogar, ¿ah? Ya ellos tienen ahora una nueva directiva que ya no les permite hacer constataciones por abandono. Ahora, doctora, ante un abandono, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a accionar? ¿Cómo voy a probar, demostrar para mi futuro divorcio por causal? Ahora lo que se está haciendo es ingresar por mesa de parte de la policía una especie de carta escrito donde yo pues digo, ¿no? Bajo juramento, se entiende que estoy diciendo la verdad, que la persona ha desaparecido tal o cual día y ya no tiene ánimos de regresar o se rehúsa, ¿no? Pero ya la policía no está haciendo, ¿no? Constataciones por abandono de hogar, ¿ya? La conducta deshonrosa, que es la que les comentaba al principio, que suele, ¿cómo se llama?, confundirse con el tema del adulterio, ¿no? Es el acto incorrecto, pues, ¿no?, que altere el orden y las buenas costumbres. Yo conocí una persona, ¿no?, X, ¿no?, que se había dado cuenta, pues, que la esposa, ¿no?, mientras él trabajaba, de repente tenía un trabajo medio en mina, creo que tienen un régimen 7 por algo, la señora ejercía pues la prostitución clandestina, ¿no? Haciendo encuentros pues en su casa con sus menores hijos, claro, en otra habitación contigua, y él pues había revisado de cierta forma las conversaciones que ella tenía y se había dado cuenta pues de esta conducta de la persona. Entonces, obviamente no había hijo extramatrimonial, pero sí iba contra el orden público, las buenas costumbres, ¿no? Y justamente estos actos deshonran al cónyuge agraviado, ¿no? Entonces, y se considera también una pérdida de pudor, honestidad, ¿no? Esta conducta tampoco tiene plazo de caducidad, ¿no? Se va a dar mientras sigan subsistiendo los hechos y la prueba va a ser aquella que sea pública y notoria, ¿no? Que tú puedas demostrar esta conducta deshonrosa. Es más, esta conducta deshonrosa es el clásico ejemplo, por ejemplo, de algunas infidelidades que salen en la televisión, ¿no? De repente los clásicos zampais por ahí, ¿no? No tengo hijo extramatrimonial con la señorita del Ampay, pero sí pues hay un medio público, una publicación notoria, ¿no? Donde se me ve con una tercera persona que no es mi cónyuge. Entonces, eso es conducta deshonrosa, ¿no? No tiene plazo de caducidad y se va a accionar mientras duren los hechos, ¿ya? La toxicomanía o enfermedad grave de transmisión sexual. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Cuando uno va a contraer matrimonio civil, ¿no? Es muy común, de todas maneras, ¿no? Que ambos cónyuges pasen exámenes médicos, justamente, ¿no? Para saber cómo están entrando a este matrimonio. Por ahí un día una jovencita me decía, doctora X, ¿no? Si alguna persona tuviera una ETS antes del matrimonio, ¿me van a negar mi derecho a casarme? No, no te lo niega. La municipalidad igual te va a casar, pero tiene que tener conocimiento del otro cónyuge, ¿no? Y saber cómo están entrando al matrimonio, ¿no? No es que porque yo tenga una enfermedad, no sería un tema de discriminación.
Tengo todo el derecho de casarme siempre y cuando la otra persona tenga conocimiento y, bueno, pues de su consentimiento y conocimiento, ¿no? De tal hecho. Y bueno, la toxicomanía, que no es otra cosa que, yo me caso con Pedro y pues me entero dentro del matrimonio que Pedro es, consume drogas, ¿no? De repente por ahí, no sé, es tiene un consumo habitual que no es médico, ¿no? Entonces, probando esto, yo puedo invocar el divorcio por causal, ¿no? No se funda, como le digo, en hechos propios y este consumo tiene que ser habitual y no tiene que ser medicado. ¿Qué no he visto yo en estos 15 años que ejerzo el litigio de derecho de familia? Había una señora también que tenía ya sus 8 años de casado y nunca supo pues que la persona era toxicomanía, ¿no? Y resulta que limpiando los muebles de la sala, levanta uno de los muebles de la sala y en el sofá, en la parte de abajo, ¿no? Estaban pegados pues los paquetitos estos me parece que era cocaína, ¿no? Entonces para ella fue un asombro, ¿no? Y le increpó a la persona, ¿no? Y bueno, ellos decidieron, por ejemplo, hacer un divorcio de mutuo acuerdo, pero si hubiera sido en vía judicial, eso hubiera sido la causal que yo hubiera invocado, ¿no? En cuanto a la enfermedad de transmisión sexual, hay personas que también dentro del matrimonio pueden demostrar, ¿no? Haber contraído una enfermedad, ¿no? ¿Cuál va a ser la prueba? Cualquiera que acredite la adicción o la enfermedad. Pues no, justamente. ¿Ya? La homosexualidad, ¿no? Ojo, es la homosexualidad sobreviniente al matrimonio, ¿no? No va a ser que yo he conocido a María, pues, que María antes que yo tenía a su pareja Juana, ¿no? Y dentro del matrimonio tenemos problemas por otros hechos y yo quiero decir que no, pues, ¿no? Que María dentro del matrimonio ha sido homosexual cuando de repente María va a reconvenir y va a demostrar y decir, oye, no, ya la persona se casó conmigo sabiendo que era homosexual, ¿no? De repente yo soy bisexual y él me aceptó así, pero yo antes del matrimonio ya tenía estas evidencias con esta pareja. Por eso se entiende que es la homosexualidad sobreviniente al matrimonio, ¿no? Ya, ¿qué más respecto de esta causal? Es que también esta va a tener una fecha de caducidad, ¿no? De 6 meses o 5 años de producida y la prueba va a ser aquella que pueda acreditar la acción, ¿no? La condena por delito doloso, ¿no? En este caso hay parejas que por algún motivo se casan y uno de ellos pues comete algún delito y dentro del matrimonio, ¿no? Lo meten preso, ¿no? Le dan pena privativa de la libertad. Entonces, doctora, yo no puedo esperar pues hasta que se termine la condena, ¿no? Para que recién él salga de la cárcel y podamos retomar nuestro matrimonio. Yo, lo siento mucho, pero no lo voy a esperar, ¿no? ¿Puedo hacer mi divorcio? Sí, puedes hacer tu divorcio, ¿no? Justamente usando la sentencia condenatoria de este delito en repercusión del otro cónyuge, ¿no? Ya, ahora, ojo, si el cónyuge conoció el delito antes de casarse, yo no puedo invocar la causal, pues, porque hay gente que te quiere hacer su divorcio y no tiene causal y se pone a pensar y te dice, doctora, yo me casé en el año 2020, pero él tenía una sentencia del 2013 por tocamientos indebidos. ¿Será que la sentencia del 2013 la puedo usar ahora? No, pues señora, si su matrimonio es del 2020, no, y usted ya había tomado conocimiento de esta sentencia porque fue antes de casarse, ¿no? Entonces, no. Tiene que ser una conducta delictiva, pues, ¿no? Y responde esta causal netamente al derecho de cohabitación. Por eso yo les decía al comienzo, ¿no? De esa ponencia, que hay deberes que se rompen justamente, ¿no? En este caso, el derecho de cohabitación. Yo no puedo hacer cohabitación con una persona que esté privada de la libertad, ¿no? Entonces, sí, ya. Ahí les he puesto también una casación, que es la 2129, que es bastante bonita, justamente respecto de esta causal en especial, ¿no? Que es la de condena por delito doloso, ¿ya? La imposibilidad de hacer vida en común es una causal con la que los clientes la quieren usar más seguido y es la causal más difícil de probar. Para demostrar esta causal tenemos que arañar la tierra porque tenemos que demostrarle a los jueces por qué esta pareja
no pueden tener vida en común, ¿ya? Ellos creen que es la más fácil, pero es la más difícil justamente porque tienes que demostrar justamente por qué no te puedes llevar bien con esa persona, por qué no puedes hacer la cohabitación, por qué hay un quiebre, ¿no? De qué manera ambos no pueden vivir de manera armoniosa. Ellos creen que porque pelean mucho, ya doctora, divórciame por la causal de imposibilidad de hacer vida en común, pero no es tan sencillo, ¿no? Esta también es una de las causales que no caduca, ¿no? Mientras subsistan los hechos, pero la prueba es pues probar que no pudo hacer una vida en común con María, con Juana, con Rosa, pero no es muy sencillo. En la práctica es bien difícil probar que hay imposibilidad, ¿no? Las personas la quieren usar así, pero es una de las más complicadas, ¿ya? Ahora, entrando en las causales de remedio, que son poquísimas, ¿no? Serán dos, nada más, yo las había separado en esa PPT en dos, ¿no? Acá les pongo la separación de hecho de los cónyuges y la separación convencional. Esa es una causal remedio, pues, ¿no? Donde ya nos vamos a separar porque ya estamos separados de hecho, ¿no? Ya hay una separación de hecho, ya se ha quebrado la voluntad de estos cónyuges de seguir juntos, ya hay un alejamiento, hay un tiempo ininterrumpido, ¿no? 2 años solamente para esta causal, 2 años cuando yo no tengo hijos, no tengo hijos, y 4 años cuando tengo hijos menores de edad o con incapacidad. Aplica también los hijos con incapacidad son vistos, ¿no? Como si fueran todavía eternos menores de edad, ¿no? Entonces, no caduca por el transcurso del tiempo, ¿no? Pero debe pedirse, lo pongo ahí porque la gente cree que, pero yo, doctora, como a mí me dijeron que ya la de causal de separación de hecho era 4 años, ¿no? Porque yo tengo mi hijito chiquito y yo ya estoy separada de él hace 10 años, entonces por eso no he iniciado mi divorcio, porque como yo ya estoy separada hace 10 años y es como si estuviera divorciada. No, pues no, debe solicitarse y debo acreditar aquí que no hay cohabitación. Y este es uno de los puntos, pues, que la gente se separa, hay veces tiene 3, 6, 10 años de separado. Señora, ya, ¿y con qué probamos la separación de hecho? ¿Tiene alguna conciliación de esa fecha? No. ¿Alguna denuncia? No. ¿Constatación de retiro voluntario? No. ¿Y cómo probamos entonces el tiempo? ¿No? Entonces hay que probarlo, pues, ¿no? Esa es la causal de separación de hecho, ¿no? O la separación convencional. Ahora, la procedencia del divorcio por causal, ¿no? Tenemos conocimiento que es un proceso, valga la redundancia, de conocimiento, es el proceso lato que le llamamos, los plazos son más largos. Vamos a tramitar nuestro divorcio por causal en el juzgado especializado de familia, ¿no? Del último domicilio conyugal o donde reside el demandado, ¿no? Acá en este proceso va a ser parte del Ministerio Público, lo contamos como tal, ¿no es cierto? Por eso yo siempre le digo a mis asistentes, ¿no? En los procesos de conocimiento, los procesos ante el juzgado de familia, en los casos donde el Ministerio Público sea parte, lo contamos como tal, ¿no? Por eso es que tenemos que agregar una cédula de notificación más, porque se cuenta como parte procesal al Ministerio Público. Es posible la reconvención en este tipo de procesos, a diferencia de los procesos únicos, que no tienen nada que ver acá, pero lo menciono. Yo he visto abogados, ojo, he visto abogados hacer reconvenciones en procesos únicos y ver que el juez le saca la resolución y le dice, oye, este es un proceso único, no hay reconvención en proceso único. ¿Ya? La reconvención es en proceso de conocimiento. Y como es un proceso lato, un proceso largo, puedo yo acumular pretensiones, ¿no? Puedo pedir divorcio con alimentos, con tenencia, con régimen de visitas, con liquidación de sociedades gananciales, ¿no? Puedo, ¿no? Las sentencias de divorcio son sentencias constitutivas porque constituyen un hecho y son oponibles ante tercero, ¿no? Y si es que esta sentencia de divorcio no es apelada, ¿no? Va a subir a grado de consulta, es elevada a grado de consulta, solo si no hay apelación. Si es apelada por alguna de las partes, ya no pasa por grado de consulta, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería compartir el día de hoy con ustedes respecto al tema del divorcio, ¿no? He tratado de hacerlo así lo más puntual, entendible, ¿no? Y justamente pues estoy abierta a cualquier duda, pregunta que ustedes quieran compartir conmigo, yo encantada, ¿no? De poder escucharlos.
Gracias, doctora Lorena, por excelente ponencia. Bien, invitamos a los asistentes a hacer sus preguntas o comentarios. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Adelante. Agradecido por la ponencia, muy bonita. Quisiera hacer una consulta rápida nada más. El tema de la indemnización, si yo hago un divorcio por divorcio sanción, ¿la indemnización la tengo que pedir como pretensión accesoria? Sí, la indemnización la piden como pretensión accesoria, ¿no? Generalmente sí, porque cuando la pones en el cuerpo de la misma demanda, en muchos casos los jueces te dicen, no, pero tu pretensión no ha sido esa, ¿no? Ahora, cuando quieran pedir una indemnización, también traten de probarla, ¿no? Por ejemplo, estoy pidiendo indemnización porque la conducta deshonrosa del señor me causó eh, desgaste emocional. Y acá están mis consultas en el psicólogo y acá está mi receta que el psiquiatra tuvo que medicarme, ¿no? Entonces, por esto he pasado y necesito pues una indemnización. Muchas gracias. Doctora, tenemos unas preguntas en el chat. A ver, Sandra pregunta si hay casación en el divorcio. Sí, sí. Recordemos que nuestros procesos, ¿no? Son de doble instancia y la casación no es exactamente una tercera instancia, pero es un recurso extraordinario, ¿no? De casación, sí. Ya, doctora, siguiente pregunta de Dani Lava nos dice, ¿cómo se prueba la abstinencia sexual en la causal de injuria grave? ¿Cómo se probaría? Mire, en la causal de injuria, bueno, es difícil de probar. ¿Saben lo que yo he hecho? Cuando son cosas un poco difíciles de probar, igual, hago pliego interrogatorio, ¿no? Hago pliego interrogatorio para que la jueza se lo haga a ellos, ¿no? Y ya tendría que ser una persona bien caradura, ¿no? Pero generalmente sí te aceptan. Hay cosas que no se pueden probar y la jueza le dice, ¿no? A ver, señor, está bajo declaración, ¿no? Bajo juramento, por favor, a ver, para que diga, ¿no? Es cierto que contrajeron matrimonio el 20 de enero del 2020 y estando 2021 usted no ha tenido encuentro íntimo con la señora, ¿no? Entonces dicen, sí, ¿no? Pero bueno, ¿no? Porque yo tengo un tema médico, ¿no? De disfunción y un poco, entonces sí lo dice, pero generalmente eso sale, ¿no? No es con ninguna prueba médica, sino más bien con la declaración de parte que puede hacer la persona. Siguiente pregunta de Rosy Emily nos dice, con respecto a la conducta deshonrosa en relación a la indemnización, ¿en qué caso se podría efectuar? ¿En qué caso se podría efectuar? En cualquier caso, porque desde que hay conducta deshonrosa, supongamos, ¿no? Que Mario sale con María, pero está casado con Diana, y yo estoy probando que yo estoy casada y él está haciendo una conducta deshonrosa, me está dejando mal, igual voy a pedir mi indemnización, ¿no? Porque me está afectando emocionalmente, porque yo soy la cónyuge perjudicada. Ya. Siguiente pregunta de Wilmer Rivas nos dice respecto al plazo de caducidad, ya que el Código Civil en el 339 precisa un plazo lato de 5 años, para la cual de adulterio, en todo caso, ¿cuál es el plazo aplicable? ¿Cuál sería el plazo Miren, aplicable en este yo caso? he visto, como les comentaba cuando les expliqué de esa causal, el plazo es de 6 meses, ¿no? Y de 5 años. Ambos plazos aplican, por eso es que le digo que incluso es una causal peliaguda, usé esta misma palabra, porque las personas a veces conocen, o sea, las esposas conocen de este hijo extramatrimonial, pero como están en buena relación con el esposo, no hacen problema. Recién cuando se quieren divorciar, quieren usar esta causal y hacerse las locas, ¿no? De que recién la han conocido, ¿no? Entonces voy a usar el plazo de 6 meses de que recién le conocí, de que recién he tomado conocimiento, pero ya conocían a este otro niño, pero ellas quieren continuar con la relación. Yo conocí una señora que el señor era militar, el señor tenía un hijo con ella y ya dentro del matrimonio había tenido un hijo con María, un hijo con Juan, un hijo con Sara. Y ella le había perdonado el hijo con María, el hijo con Juana. Pero ya el de Sara no se lo quería perdonar y quería agarrar los hijos anteriores. Y entonces por eso le dije, pero tú se lo has perdonado porque has conocido y has continuado con la relación. Respondiendo acá a la pregunta que nos dicen, ambos plazos son usados. Porque cuando las señoras se cierran y dicen, no, yo recién he tomado conocimiento, nunca he sabido de ese hijo, nunca he sabido, entonces pues a veces la jueza le dice, ok, ¿no? Y la otra persona no tiene cómo demostrar que no sabía del hijo, salvo el señor diga un momentito, mi esposa sí sabía de ese hijo, es más, ella
no sé, me acompañaba a visitarlo los domingos, ¿no? Entonces ahí se caería esa causal. Hay otras preguntas de Denise. Bueno, nos dice, en la causal de separación de hecho, cuando el cónyuge refiere que no comparten lecho matrimonial, pero sí domicilio, y la y la demandada niega la separación del hecho, ¿cómo podría acreditarse la separación? Ya, mire, hay una casación, ya, que justamente dice que las personas que viven bajo el mismo techo, que el vivir bajo el mismo techo no quiere decir que no estén separadas, pero ni con casación ni nada. Yo les voy a decir en la práctica, ya, cuando la jueza ve que la pareja vive bajo el mismo techo, no te quiere divorciar por esa causal. Así tú le digas a la jueza, pero mira, vivimos bajo el mismo techo porque él no se quiere ir y yo no me quiero ir, pero dormimos en cuartos separados. Mira la foto de las camas separadas. Él vive en el tercer piso, yo vivo en el segundo. Es un departamento dúplex, pero no tenemos nada. No te quieren separar, ¿ah? Ya, por eso siempre lo mejor, ¿no? Cuando uno va a invocar esa causal es que ellos ya no vivan bajo el mismo techo porque no hay cómo probarlo. No, los jueces no entran en razón, ¿no? Incluso a pesar de que existe una casación, ¿no? Por ahí leí una para ayudarte, Kenia, que ¿Ya? ahora que no hay, ¿cómo se llama? Constatación de abandono de hogar, ¿cómo se hace? Yo les decía que se hace mediante una cartita y esta carta se ingresa en mesa de parte de la comisaría. Igual si necesitan el modelo o algo, me lo pueden pedir en algún momento, ¿no? Miren, como yo veo familia, cualquier cosa que esté en mis manos, aunque ustedes no creo que están del otro lado, porque ustedes generalmente como son de la institución, no son litigantes como yo, ¿no? Pero, por ejemplo, si fuera del lado del litigante, no cualquier demanda, medida cautelar, carta que tenga que ver con familia, es muy probable que yo lo tenga porque nosotros trabajamos en el día a día con eso, ¿no? Después, a ver qué más, a ver respecto de la competencia, dice, en el caso de divorcios, ¿puede ser interpuesta en el último domicilio conyugal? Sí, o en el domicilio del demandado, ¿no? Yo siempre lo uso, ¿no? Como justamente se puede poner en el domicilio, en el último domicilio conyugal o en el del demandado, yo uso el que menos carga procesal hay veces tenga, ¿no? Hay veces me toca que estuvieron en Lima, ¿no? Y el último domicilio fue en Lima Este, entonces de repente por ahí veo y no, ya, acá van a tener menos carga procesal, ahí lo ingreso. Porque de por sí los divorcios son largos, ¿no? Y tediosos, entonces eso a veces ayuda un poco, ¿no? Sobre todo con la carga. Entonces, igual cualquier cosa, por favor, si es que en algo los puedo ayudar, véanme como una amiga, ¿no? Me pueden encontrar ahí en las redes como Lorena Fernández y Abogados en el Facebook, me mandan inbox, hay veces personas que me escriben, me dicen, yo lo escuché en tal ponencia, no sé si me pueden mandar un modelo de algo, y yo, si está en mis manos, yo encantada, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más por aquí? ¿Qué pasa si una persona está casada pero están separados más de 8 años? No quiere firmar el divorcio. Bueno, si no quiere firmar el divorcio, siempre vamos a ir por el divorcio judicial, pues, ¿no? Aunque estén separados, ¿no? Las PPT sí, te las hago llegar, Kenia, para que tú se las hagas llegar, porque justamente me las están pidiendo también por acá. Aló, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, les saluda Manuel Prado. Doctora, un caso de divorcio en el extranjero, cuando las partes se divorcian en el extranjero, y aquí, bueno, dentro uno de los requisitos para, de repente, para hacer valer la sentencia del extranjero aquí, ¿cómo acredito el certificado de no apelación? O sea, ya que corte diferente, ¿no? ¿Cómo aquí acredito el certificado de no apelación? Cuando yo he registrado mis exequatur, que es lo que usted me está diciendo, ¿no es cierto? El último exequatur que he tenido ha sido uno de Venezuela, y a la señora le habían expedido ya la sentencia consentida en Venezuela. O sea, si te están dando la sentencia consentida, ¿no? Y salía como que ya no había ningún otro proceso en trámite, ¿no? Con eso lo pude como que homologar, porque ya no había otro proceso más. Pues desde el momento que la sentencia ya está consentida y ya le salía que no había ningún trámite con el nombre, eso lo usamos. No sé si en México, en otros países, sea igual, ¿no?
pero para mi exequatur me sirvió, ¿no? De que ya tenía la sentencia consentida. Ahora, ojo también, cuando es un tema de exequatur, lo que también me ha servido bastante es hacer declaraciones juradas. En el mismo cuerpo, uno puede hacer su declaración jurada y colocar ahí, ¿no? Que desconozco de cualquier otro proceso que se haya iniciado, que no tengo otro proceso, que no tengo, haces las declaraciones juradas que corresponden y con eso entra. Gracias, doctora. O sea, es válido la declaración jurada del demandante que se considere en el expediente. Las declaraciones juradas en los procesos de divorcio tienen bastante peso. Incluso, ¿qué pasaría si yo me voy a divorciar de una persona en el extranjero? No es exequatur, me voy a divorciar de una persona en el extranjero y yo muestro el movimiento migratorio de que mi esposo hace 5 años salió para Estados Unidos y como no estamos haciendo vida en común, me quiero divorciar de este hombre, pero no conozco el domicilio en el extranjero. Como no conozco el domicilio en el extranjero, voy a declarar bajo juramento que no conozco y le van a nombrar curador procesal, en vez de que lo notifiquen por exhorto a una dirección que yo no conozco y que rebote y que regrese en migraciones. Entonces, mi declaración jurada lo van a tener presente. Sí, buenas tardes. Un gusto conocer a la doctora y felicitarla por esta ponencia tan clara que ha compartido con nosotros. Más o menos mis dudas pasaban en cuanto a las diferencias entre el abandono injustificado y la separación de hecho, ya que ambos comparten, ¿no? La separación en realidad, ¿no? Lo que se produce es la separación física en ambos casos. Sin embargo, entiendo yo que al considerarlo la separación de hecho como una causal remedio, se toma en cuenta que es en el contexto en que ambos cónyuges están de acuerdo con la separación, ¿no? Dado que no habría ahí un cónyuge culpable, ¿no? Sin embargo, en el abandono injustificado sucede lo contrario, ¿no? Que se produce justamente por iniciativa de uno de los cónyuges, ¿no? Sin razón alguna. Y más, sí, Carlos, que es así discúlpame. en todo caso, ¿no? Sí, y más que Gracias. nada también se configura porque en el abandono, cuando la pareja se separa, se desliga también de las obligaciones, si es que hubiera, con los hijos, ¿no? Se ha ido de la casa y no pasa pensión de alimentos, no pasa nada, no me escribe, no sé nada, no sé si está vivo o muerto, ¿no? Entonces, eso es más que todo un abandono, ¿no? La separación, de hecho, es cuando estamos separados, ¿no? Sí, yo sé que se ha ido de la casa, pero al menos de manera voluntaria está pasando esto, o hemos llegado a conciliar respecto a esta pensión, o no está pasando pensión, pero está ejerciendo un régimen de visitas verbal. Doctora, en el chat hay otras preguntas. A ver, esto ya habíamos pasado, esto de las PPTs también. En caso de los bienes inmuebles, si una de las partes abandonó el hogar conyugal hace más de 5 años y la otra parte en tiempo adquirió un inmueble, pero continúan casados, el cónyuge que abandonó el hogar puede reclamar el bien. Por eso justamente es el divorcio judicial, pues, ¿no? Porque cuando usamos acá respecto de la pregunta de María Ríos, cuando usamos el divorcio por causal, se entiende que el cónyuge culpable va a perder, la ley lo va a castigar, perdiendo el 50% de sus gananciales, ¿no? Para que justamente ya no pueda reclamar el bien. Entonces yo, cónyuge perjudicada, gano la indemnización si es que la pido, ¿no? Recibo mi indemnización y encima recibo el 50% del otro bien, ¿no? Me adjudico el 100%. Acá Yelu dice, pero si hubo retiro voluntario y ahora el esposo acaba de fallecer y esa persona está haciendo valer su derecho de casada, ¿y eso vale? Claro que vale, porque habrá habido retiro voluntario, pero no ha habido una disolución de ese matrimonio. Entonces, lamentablemente, esa persona ha fallecido estando casada y yo como cónyuge voy a reclamar todos mis derechos, no como viuda que me corresponde. Dice, ¿el último domicilio puede ser el del demandante? No, es el último domicilio conyugal o el domicilio del demandado, ¿no? Dice, ¿y la constancia de convivencia no llega a valer? Pero la constancia de convivencia, ¿cómo? O sea, declaración jurada, legalización de firma, porque si estamos hablando de una convivencia registrada formalmente, entonces esa convivencia
va a tener o va a surtir sus efectos desde tal fecha a tal fecha, porque las convivencias tienen fecha de inicio y fecha de término, ¿no? Y si no tienen fecha de término, se va a considerar la fecha de término si es que he contraído matrimonio de aquí a aquí, ¿no? Dice, se configura causal de divorcio si uno de los cónyuges inicia una relación conyugal, si los cónyuges están separados más de 4 años, claro. Por eso, lo normal es que cuando yo me separe, yo inicie mi proceso de divorcio. Yo no puedo separarme, ay, pero como él sabe que estamos separados, yo voy a iniciar una relación con Pedro, porque yo te dije a ti, por WhatsApp que estábamos separados. Entonces, como estamos separados, yo tengo una relación con Pedro. No, mientras no se disuelva ese vínculo matrimonial, yo me debo deber de fidelidad. Doctora, pero yo le dije que estaba separado, ¿qué fidelidad le voy a deber si yo hace 4 años que no lo veo? Pero estoy legalmente casada con él, pues. Todavía subsiste el deber de fidelidad. Por eso, las personas cuando están en proceso de divorcio, mis clientes, digo, ni vayas a tener otra relación, ¿no? Aunque igual lo hacen, pero lo tienen perfil bajo, no te vayas a estar publicando en el Instagram, en el Facebook, porque mientras estés en proceso de divorcio y no se haya disuelto, tú le debes deber de fidelidad a esa otra persona. Acá dice, se puede solicitar las notificaciones de la demanda, pueden ser por medio de redes sociales, WhatsApp verificados. En los casos de alimentos nos ha funcionado que el Poder Judicial notifica por WhatsApp. En los otros procesos, no. Y Becker que dice, buenas noches, me gustaría hacer una pregunta, dice, ¿no? De repente va a activar su micrófono para poder hacer la pregunta. Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto. Le habla Jaime Salomón. Excelente ponencia, doctora Lorena. Doctora Lorena, mire, yo soy especialista en Derecho Penal. Me centro bastante en lo que vendrían a ser los procesos de violencia. Lo que quería hacerle era una serie de preguntas, 2 específicamente nada más. Entenderá que en los procesos de violencia familiar se dividen, tenemos la primera fase que es la tutelar, que es el otorgamiento de medidas de protección, donde muchas veces la medida de protección es la orden de alejamiento. Y esa orden, y dura la medida de protección lo que dure todo el proceso penal, básicamente. Procesos penales que básicamente tienen una duración de varios años, en muchas oportunidades. En todo caso, si es que el alejamiento se da porque justamente existe una medida de protección, pero no porque haya sido una decisión propia de salir del domicilio conyugal, ¿también podría hablarse de un tema de abandono de hogar? No, porque es por mandato judicial, no, al igual que los temas laborales, ahí hay un motivo justificado. Ok. Y doctora, usted comentaba de que no es necesario, para al menos los temas de violencia, que existe una sentencia condenatoria firme. Para el caso de la causal por violencia, no. Para el caso de atentado contra la vida del cónyuge, sí. Pero ¿cuál sería la diferencia si es que justamente si hay un proceso en curso que va a determinar si existió o no existió la agresión, ¿bastaría un certificado? Se lo comento porque justamente he visto tantos procesos en los que el certificado médico legal arroja lesiones, sí, pero durante la investigación se determinó que más bien fue lesiones autoinfligidas, para justamente obtener ciertos, digamos, para instrumentalizar el proceso penal a favor de otros procesos incluso. Entonces, ¿es de verdad solamente es necesario un certificado médico legal, la declaración de la presunta víctima? No, es que no solamente es necesario el certificado médico legal, o sea, es uno de los documentos. Recordemos que la valoración de los jueces es en conjunto. Ellos no valoran un solo medio probatorio. Yo presento medio probatorio 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Ellos no van a sentenciar con uno solo, pues no lo pero valoran. eso no sería como una suerte de abocamiento de un proceso que no está en su competencia, porque básicamente si hablamos de violencia, entonces lo debería determinar un juez especializado en violencia, no un juez de familia, por así decirlo. Sí, es por eso que, por ejemplo, en Lima Sur tenemos problemas, por ejemplo, cuando se invoca la causal de violencia psicológico, física, correcto, como divorcio, Lima Sur te dice que para ellos, por ejemplo, a criterio del juez, ¿no? En algunos casos te dicen, por ejemplo, Lima Sur, Villa María del Triunfo, ellos te dicen que no
que necesitan ellos la sentencia condenatoria, porque claro, cualquiera puede denunciar y en las investigaciones como que el proceso se cae, ¿no? Y eso no sería elemento suficiente para disolver el vínculo matrimonial, ¿no? Ah, o sea, no es tanto, es una posición un poco discutida, mejor dicho. Sí, porque Blima Sur, por ejemplo, no te lo acepta. Ah, ok. Eso quería saber, doctora. Le agradezco bastante. Excelente exposición. Una última pregunta, doctora Amplia. Ay, ya. Ahí hay una, ¿no? La Dice, última. doctora, con respecto a la pregunta del doctor en el cual hace referencia a las notificaciones en los casos de familia mediante la utilización de aplicativo de comunicación, ya sea WhatsApp u otro medio, pero estos no están contemplados como medios verificados en el Código Civil. Entonces, ¿hasta qué punto esas notificaciones se toman en cuenta? Tanto para el demandante y el alimentista. Lo que pasa es que recuerden que nosotros tenemos un tercer pleno casatorio y en ese tercer pleno casatorio, en los casos de familia, no, claro, sin necesidad de pasar por encima del derecho, en algunos casos, ¿no? Invocando el tercer pleno casatorio, es posible la flexibilidad. Claro que esta flexibilidad no quiere decir que la gente haga lo que le da la gana con el derecho, pero en aras de esa flexibilidad, ¿no? En los procesos de alimentos se usa la notificación por WhatsApp y ya hay plenos casatorios, ¿no? El tema es, por ejemplo, cómo probamos que el WhatsApp corresponde a esa persona. Y queda mucho a criterio del juez, porque, por ejemplo, en provincia notifican por alimentos por WhatsApp, pero en Surco, Paz Letrado Surco, Surco no te lo permite. Te dice, pero ¿y cómo sé yo que es de Pedro? ¿Y cómo sabes que realmente, yo cómo sé que tú me estás dando el número de Pedro y no de un amigo tuyo que se está haciendo pasar por él, para que lo consideres válidamente notificado? Entonces, no todos, ¿no? Permiten eso. En provincias sí he visto, ¿no? Ya en arras del tercer pleno casatorio y el interés superior del niño y el principio de flexibilidad y eso, ¿no? Pero tiene que ver también con el criterio del juez. Ve, acá, por ejemplo, hay Cintia dice, más de 20 años de separado y el esposo ya tiene otra familia con un hijo, pero no quiere dar el divorcio, ¿no? A su todavía esposa. Es que eso pasa, pues. Más de 20 años separados, en 20 años ya te hubieras hecho 4 divorcios, ya, ¿no? Ahí era que inicien un divorcio judicial sí o sí, ¿no? De todas maneras, porque no hay otra vía. Así que espero haberlos ayudado, ¿no? Ha sido un gusto, como les digo, haber podido compartir estos momentos y encantada yo, ¿no? De podernos volver a encontrar en esta plataforma. Gracias a usted, doctora, por la colaboración a Faja Lima nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.